¿Cómo es posible este suceso? A ver, un poquito más de volumen. ¿Así? Hace 68 millones de años, ¿Así está en bien? las llanuras semitropicales de Norteamérica, merodeaba el mayor y más terrorífico depredador que jamás haya pisado. Sí, sí, perfecto, listo. Hoy sí, vamos a verlo. Vamos a verlo bien. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Estamos perfectos? Va. Hace 68 millones de años, en las llanuras semitropicales de Norteamérica, merodeaba el mayor y más terrorífico depredador que jamás haya pisado la Tierra, Tyrannosaurus rex. Considerando su ¡Ay, peso de más de miren! 10 toneladas, Se Tyrannosaurus tiñe el pelo. Se tiñe los pocos pelos. Nah, mira, él era un rockstar. rex. Considerando su peso de más de 10 toneladas, su poderosa mordida y sus agudos sentidos, era el último depredador que querrías tener cerca en el Son sus extremo. plumas. Y teniendo en cuenta que su vista Es era un 13 rockstar. veces mejor que la nuestra, hubiera sido muy difícil evitarlo. Por lo Esto tanto, es lo que les digo. Esto es lo que les digo. Se ve es feo. mejor que la nuestra, O sea, yo hubiera sido yo muy hubiera visto difícil. esto y yo dije, no, yo de aquí no salgo. Me comió ya. Pestañé. Pestañé y esta cosa ya nos comió. Sí, son pollos gigantes. Y si son plumitas, pues evitarlo. tiene una Por facha lo tanto, si por alguna impresionante. extraña razón despiertas en Norteamérica durante el Cretácico O sea, es que es tardío, un tu rockstar. O primera sea, tú lo ves prioridad ahí con su debería pelito ser azul salir y es de un ahí. rockstar. Pero la pregunta es, ¿a dónde? Obviamente, cualquier masa de agua queda descartada. Y si vas hacia el sur, te encontrarías con los abelisáuridos, otro temible grupo de terópodos. Tal vez tu mejor opción es aventurarte hacia el norte, donde hace más frío, lo que significa que habría Como menos de dinosaurios piernas de amenazantes. T-Rex. Ay, no. Sin embargo, incluso si llegaras al Ártico, no solo te toparías con otro terópodo, sino con otro tiranosaurio. ¿Por qué Qué habrán mala tenido suerte. sus Era bracitos de tan esperarse del cortitos? Cretácico tardío. A O sea, pesar se de no ven ser tan graciosos. famoso como su pariente del sur, ¿Por qué este serán tan tiranosaurio tenía cortitos? su propia reputación de depredador feroz y dominaba el polo norte con mano, o más bien mandíbula, firme. Este fue Nanoxaurus. El puro hecho de que siquiera sepamos la existencia de este tiranosaurio polar es un milagro. Fue descubierto en uno de los lugares más remotos de la Tierra, la formación de Prince Creek en Alaska, la cual se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier poblado. Fue aquí donde, en 2006, los paleontólogos se toparon con fragmentos de un cráneo de terópodo, que incluían un maxilar Ojo. derecho, un techo craneal y un hueso dentario izquierdo. La forma de esos restos parciales coincidía claramente con la de un tiranosaurio, pero es algo que realmente no esperaban encontrar tan al norte. Inicialmente, creyeron que el cráneo correspondía a un dinosaurio ya descrito. Los candidatos más probables eran Albertosaurus, Daspletosaurus o Gorgosaurus. Incluso asumiendo que el hallazgo no era un género nuevo, las implicancias de este descubrimiento seguían siendo enormes, ya que estos restos pertenecían al tiranosaurio más septentrional jamás encontrado. Esto significaba que esta familia era mucho más resistente al clima de lo que se pensaba, y tenía un área de Se adaptaron distribución mayor de mejor. lo Qué que se creía genial. posible. Sin embargo, unos años después, al preparar el holotipo para su análisis, los científicos se dieron cuenta de que esta criatura era en realidad mucho más singular de lo que se había percibido en un principio, tanto Era que los paleontólogos especial. dedujeron que no se trataba solo de una nueva especie, sino que de un nuevo género, que, debido a su ubicación, recibió el apropiado nombre de Nanoxaurus, de la palabra ñupiá que significa oso polar. Un nuevo tiranosaurio Oh. ártico ya es de por sí una noticia extraordinaria, pero el debut de esta criatura suscitó aún más atención, puesto que generó muchas preguntas sobre su relación con otros tiranosáuridos, en particular con el Tyrannosaurus rex. Los estudios basados en su morfología revelaron que estaba íntimamente emparentado con él, siendo quizá el segundo terópodo norteamericano más estrechamente emparentado con el T-Rex después de Daspletosaurus. Por ende, fue ubicado dentro de la subfamilia Tyrannosaurinae, que se caracteriza por su constitución relativamente pesada y cabeza más grande y voluminosa. Es Su su primo clasificación lejano de también las planteó nieves. otra cuestión desconcertante. ¿De dónde procedía exactamente esta criatura? Un misterio que aún no tiene una respuesta concluyente. Por ahora, las dos teorías principales que circulan son que se trata de un descendiente de un tiranosaurio norteamericano que migró hasta el Polo Norte, o que procede de un tiranosaurio asiático que cruzó el estrecho de Bering pero nunca se molestó en dirigirse al sur. Esta última idea ha ganado Oh. algo más de apoyo este año, gracias al recién descubierto Asiatyrannus, un pequeño tiranosaurio del tamaño de un ciervo, procedente de China,
cuyo ¡Está cráneo era chiquito! extremadamente similar al de Nanoxaurus, lo que ha llevado a algunos a especular que es el ancestro directo del tirano del norte, aunque esto no está confirmado. Aunque Asiatyrannus parece sin duda su semejante más pequeño, Nanoxaurus era bastante comparable a su pariente meridional, compartiendo con el T-Rex un cuello en forma de S, brazos reducidos, un cráneo grueso y ancho, y una constitución más robusta que los cuerpos más aerodinámicos de la subfamilia Albertosaurinae. En lo que se diferenciaba, sin embargo, era Eran en su tamaño Albertos. comparativamente más pequeño, sus dientes más estrechos ubicados más atrás de la mandíbula, y las crestas óseas más pronunciadas sobre los ojos. Además, Nanoxaurus presentaba algunos rasgos totalmente únicos, como unos huesos frontales con una larga apófisis puntiaguda que separaba el prefrontal del lagrimal, un fino espolón mediano en los parietales, y dos primeros dientes muchísimo más pequeños que los inmediatamente posteriores. Al Oye, vivir en el Polo Norte, también existe la posibilidad de que este terópodo se diferenciara del T-Rex al estar completamente emplumado, para sobrevivir los inviernos fríos y oscuros de su es que sí es eso, ¿no? No tenían pelito, eran plumas. Entonces era más un pollo. Eso no lo esperaba. Por su evolución los hizo casi no necesario usarlos, pero que fueran pequeños no los hacían débiles y sus brazos tenían musculatura bastante fuerte para el agarre de presas. Esa es respuesta a lo que yo preguntaba. Es parte de su proceso evolutivo. Al comer en grupo, los brazos de un individuo eran propensos a ser mordisqueados por el de al lado y resultar gravemente herido y desangrarse. Otra teoría es que todos comenzaron en cuatro patas. Oh, pues eso de que cacen en grupo tiene sentido para no lastimarse entre ellos. Sí, Gaby, tienes razón. A mí me encanta. Ustedes me han ido introduciendo poco a poco en el mundo de los dinos y siempre que vemos algo sobre dinosaurios aprendo algo nuevo. Enfrentaron un poco con las aves, más los avianos que los no avianos. Ah, ¿en serio? ¿Entonces son pollitos gigantes? hábitat, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia directa de plumas. La mejor evidencia actual en realidad procede de Asia, donde los paleontólogos desenterraron a Eutyrannus, otro pariente cercano que vivió en un clima ¿Ojo? similar y tenía un tupido plumaje, lo que indica que este linaje de terópodos podría estar completamente emplumado en la edad adulta. Además, existe el ¡Ay! supuesto de que si estaba emplumado, podría haber sido de color claro para camuflarse en un ambiente nevado, lo que, si Tendría fuera el todo el caso, sentido le del daría un mundo. aspecto de oso polar, especialmente desde lejos o en una tormenta de nieve. Pero esta criatura sería inconfundible de todas maneras. Sería el Nanoxaurus era definitivo, se mucho más adapta. grande que un oso polar, a pesar de no alcanzar el tamaño del T-Rex. Originalmente, a partir del holotipo, se creía que Nanoxaurus era un terópodo de tamaño medio a grande, que alcanzaba los 6 metros de longitud y pesaba casi 1 tonelada, convirtiéndolo en uno de los mayores depredadores terrestres árticos que hayan existido, pero no en uno de los mayores tiranosáuridos, siendo sus dimensiones comparables a las de los Ceratosaurus más grandes. Sin embargo, en un raro caso para la paleontología, resulta que Nanoxaurus probablemente era mucho más grande de lo que se pensó en un principio, posiblemente un 300% más grande en términos de masa, ya que los ¿Cómo estudios así? más recientes determinaron que era más parecido en tamaño a Albertosaurus, no a Ceratosaurus. De ser cierto, significa que este gigante polar pesaba alrededor de 3 toneladas y medía hasta 9 metros de largo, lo que lo convertiría en el carnívoro más Oh, grande del Ártico de la época, e incluso le otorgaría el título del mayor depredador terrestre que haya vivido en una región polar. Y eso no es todo. Algunos paleontólogos creen que algunos individuos podrían haber llegado a ser más grandes aún, midiendo más de 10 metros, lo que los pondría a la par con los especímenes más grandes conocidos de Daspletosaurus. Y si esta estimación es correcta, entonces le da a Nanoxaurus uno de los mayores ascensos en la historia de la paleontología, pasando de ser un tiranosaurio de tamaño mediano a uno de los más grandes. Con este tamaño, el lagarto polar habría sido capaz de cazar literalmente a todos los demás dinosaurios de su entorno, una difícil situación para sus víctimas, o sea que agravada si se porque hubiera hecho poseía ñam la ñam ñam joya de ñam la ñam a corona de los todos. tiranosáuridos, una mordida devastadora.
Como todos los miembros de su No, familia, eso usted Nanoxaurus anterior estaba se vio equipado mal. con una cabeza desproporcionadamente ¡Pobrecito! grande y absurdamente robusta, provista de poderosos músculos que le otorgaban una inmensa potencia. Aunque su situación era un poco particular, ya que compartía más parentesco con los miembros más corpulentos de su familia, lo que significaba que el cráneo no solo era largo, sino también excepcionalmente ancho. Además de todas las partes de su cuerpo cuyos tamaños han tenido estimaciones sucesivamente mayores, la cabeza era la que tuvo el mayor aumento de masa estimado, lo que implicaba una fuerza de mordida impresionante, incluso entre los tiranosáuridos. Lamentablemente, debido a la escasez de restos, no se ha llevado a cabo ningún estudio detallado sobre su mordida, lo que ha obligado a los paleontólogos a basarse en tiranosáuridos de tamaño similar, como Oh. Gorgosaurus, Daspletosaurus y Albertosaurus. Esto no es necesariamente útil. En general, las estimaciones de mordida de estos titanes van desde 10.000 newtons hasta unos asombrosos 40.000 newtons para Gorgosaurus, 2,5 veces más potente que la mordida de un cocodrilo. La única conclusión Dios real es que, mío. sea cual sea el número, sin duda mordía fuerte, y dado el diseño del cráneo, Mucho. es probable que Nanoxaurus matara a su presa, primero triturando una gran área de tejido y hueso solo con la fuerza de su mordida, y luego de esta destrucción arrancaría enormes trozos de carne a medida que tiraba y desgarraba, abriendo catastróficas heridas que se habrían visto como si alguien hubiera borrado una sección entera de tu cuerpo. La letalidad de esta mordedura se veía amplificada por los dientes, porque aunque eran más pequeños que los del T-Rex, aún eran muy grandes y estaban diseñados para destruir. El más grande medía más de 10 Definitivamente. centímetros de largo, además de tener una forma curva que aseguraba que la presa mordida quedara enganchada, y finas estrías para que cada mordisco pudiera atravesar varias capas de carne sin encontrar una resistencia significativa. Equipado con Es que tal están arma, hechos para hacerle Nanoxaurus ñam. seguramente era capaz de matar o al menos herir de muerte, incluso a los animales más grandes de su entorno, con un solo mordisco bien ubicado. Basándonos en qué otros animales se han encontrado en su entorno, su dieta probablemente consistía en varios hadrosáuridos y ceratópsidos. Sin embargo, de todas las criaturas con las que convivía, es común que se le represente cazando al Pachyrhinosaurus. Y frecuentemente se muestra la Pachyrhinosaurus. escena de un Ojo. Pachyrhinosaurus siendo cazado por varios Nanoxaurus, lo que sugiere que era una criatura gregaria. Por supuesto, no hay pruebas directas de que viviera o cazara en manadas, y la idea errónea quizás se deba a las estimaciones anticuadas de su pequeño tamaño. Dicho esto, algunos siguen pensando que prefería vivir con otros de su misma especie, simplemente por lo hostil que era su entorno, ya que vivir en manada les habría facilitado la caza y, en teoría, les Tendría habría más permitido sentido así. acurrucarse para obtener el calor que tanto necesitaban. También existe la creencia de que la vida en manada habría ayudado a los jóvenes a sobrevivir mejor en un mundo tan implacable, aunque por Ujú, desgracia ujú, parece ujú. que, independiente de la táctica elegida, muchos jóvenes y recién nacidos no lo consiguieron. Una sombría Ah, realidad que se refleja en que Nanoxaurus tiene una de las tasas más altas de fósiles de especímenes juveniles de todos los dinosaurios. Y hasta ahora, no. ningún individuo completamente maduro ha sido localizado, lo que significa que solo los más resistentes sobrevivieron. Pero lo que es irónico es que parece que este sufrimiento fue en cierto modo voluntario. Y es que, ¿Cómo que debido al voluntario? elevado número de crías descubiertas, los paleontólogos se dieron cuenta de que, en lugar de migrar hacia el sur a climas más cálidos para pasar el invierno, optaban por permanecer en el sombrío Ártico durante todo el año. Una lección Masoquismo usada, ya que jurásico, estas regiones literal. polares no eran nada amigables. Durante el verano, nunca se pasaba de una media de 10 grados Celsius, lo que la hacía Les incluso más gustaba el fría que Anchorage, frito. mientras que en el invierno las temperaturas caían hasta una media de menos 3 grados Celsius, comparable a la de ciertos congeladores. Los estudios han demostrado que, durante los meses de invierno, Nanoxaurus pudo haber vivido hasta 120 días de oscuridad casi completa, temperaturas bajo cero y ventiscas frecuentes. Esta dureza del clima es otra razón por la que algunos piensan que es imposible que este terópodo sobreviviera sin estar completamente emplumado. Y el duro Sí, invierno tendría también dio lugar a sentido. una segunda Era teoría, team de que frío, habría necesitado completamente. sentidos más agudos en comparación con O sus sea, tiene parientes sentido. Mira, para lleva un poder bonito cazar con abrigo. éxito durante el invierno. En concreto, se cree que su vista y su olfato eran muy refinados, lo que le permitía rastrear a sus presas a través de las tormentas más espesas y los días más oscuros. Sus capacidades olfativas han interesado especialmente a los paleontólogos, porque de los escasos restos Uy, de le cráneos hacían. que tenemos, parece que su región nasal era extremadamente potente, posiblemente superando incluso el sentido del olfato del T-Rex.
Una idea ¿Cómo? audaz, teniendo en cuenta que se dice que este ya rivaliza con la destreza olfativa de los sabuesos. Armado con un olfato tan potente, ¡Diablo! Nanoxaurus habría sido capaz de oler la carroña incluso si el frío reducía el hedor de un cadáver, si la oscuridad era total, o si el viento Tenía soplaba en altas sentido habilidades contrario. entonces. Una posible adaptación adicional que podría haber surgido del frío habría sido la estructura de sus patas, porque como estas tierras árticas recibían fuertes nevadas, tiene sentido que este terópodo hubiera evolucionado de alguna manera que le permitiera atravesar sin problemas la nieve pesada, y tal vez pararse en el hielo sin romperlo. Y aunque todavía no se ha encontrado ningún material de las patas que verifique esta hipótesis, un puñado de científicos sigue pensando que pies especializados para conservar mejor el calor, dedos de forma única y piernas poderosas son todas posibles adaptaciones que lo hubieran ayudado a sacar el máximo de partido a su país de maravillas invernal. A pesar de que el invierno Es era que es el bastante definitivo se agobiante, las cosas no adapta. siempre fueron tan sombrías, aunque estemos hablando del Ártico. Para Me compensar los largos encanta. inviernos, los dinosaurios de Prince Creek disfrutaban de largos veranos, que aunque no eran precisamente cálidos, eran tranquilos y soleados, con un periodo de luz diurna constante. Esta estación estival, al igual que el invierno, parece haber tenido un gran impacto en el funcionamiento de Nanoxaurus, dado que la puesta de huevos se concentraba hacia el comienzo del verano, y su dieta se veía afectada por los patrones migratorios de los animales que decidían no quedarse todo el año. Lo realmente interesante es que, además de vivir permanentemente en el Ártico, Nanoxaurus era el único animal que tenía una distribución ubicua en toda la formación de Prince Creek. En la Es mayoría de los ubicua. casos, los animales mostraban una ¿Y se quedaban preferencia por siempre una como zona en el mismo específica. lugar? Por ejemplo, Edmontosaurus se asentaba en las tierras bajas costeras, mientras que Pachyrhinosaurus se quedaba en las tierras altas. Esta capacidad para sentarse en todas partes y prosperar demuestra hasta qué punto este tiranosaurio era una amenaza para otros, y que esta familia de terópodos podía evolucionar para apoderarse de prácticamente cualquier bioma. Su hábitat extendido era probablemente una buena cosa para él, ya que significaba un mayor acceso a una gran variedad de animales que incluía una sorprendente cantidad de dinosaurios, como Dromaeosaurus, Gruipeda, Saurornitholestes, Alaskacephale, ¿Y qué son Pachyrhinosaurus, 70? Edmontosaurus, Ilambeosaurinos, ornitópodos, ¡Ay, lo ven! Leptoceratópsidos, ¡Es el se adapta Ceselosaurinos y supremo! ornitomimosaurios no identificados. Lo que quizás es aún más sorprendente que la gran diversidad de dinosaurios que lograron sobrevivir ahí fue la gran variedad de no dinosaurios que llamaron a esas tundras su hogar, como Simolodon, Hypsonyctops, multituberculados, Sicuomis, Unuacomis y Y más de Cuomis 60 tipos se de veía bien árboles. El exótico. único grupo que realmente parecía estar ausente de este entorno eran los ectotermos o animales de sangre fría, como serpientes, cocodrilos, anfibios, tortugas y otros reptiles que no pueden generar su propio calor interno y deben depender de fuentes externas. Ay, perdón el follow. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Si te lo estás pasando bien, por favor, pasa mi ático. Ponte cómodo al lado de quien gustes y aquí tendrás pancitos. Mucho Mario, un vasito de leche caliente, mi vida. Bienvenido. Por lo que la región polar no es el lugar más idóneo para ellos. De todos los animales que acabo de mencionar, Nanoxaurus estaba entre los más grandes, siendo sus únicos rivales Sí, estamos viendo a Pachyrhinosaurus y Rars. Edmontosaurus, mientras se llevaba con ventaja la corona de mayor depredador, pues su competidor más cercano era aproximadamente 140 veces más pequeño, y eso dándole a Saurornitholestes el beneficio de la duda. En No, promedio, todos es los que era chiquito depredadores, pero además de poderoso, Nanoxaurus, entonces por eso le está experimentaron dando diversos ahí grados la de enanismo batalla, en esta ¿sabes? región, alcanzando en promedio solo la mitad del tamaño de sus homólogos del sur. Esto es bastante inusual, ya que va Ellos en contra de la querían, tendencia de ¿sabes? los animales de ser más grandes en climas fríos, lo que lleva a Yo los puedo ser un paleontólogos a depredador suponer que fue también, el resultado dijeron. de la falta de presas, tal vez causada por el gran número de pequeños depredadores, todos compitiendo entre sí. Mientras tanto, Nanoxaurus, con su tamaño fuera de lo común, era el único capaz de especializarse en la caza mayor, Ay, miren, lo se que hizo significaba bolita. que no había competencia y, por tanto, no había enanismo. Con su tamaño y poderío a su favor, Nanoxaurus era, por supuesto, el depredador más importante de su entorno, y reinó durante toda su existencia, que parece haber tenido lugar entre 70 y 68 millones de años atrás, lo que significa que ¿Hubo? nunca llegó a ver el final del Cretácico, tal vez para bien. Este reinado tan corto podría ser el O sea que resultado de vivir desapareció en un antes de que entorno hostil desaparecieran que todos los presentaba una dinos. variabilidad extrema, o podría haber sido el resultado de algo más misterioso, aún por descubrir por la paleontología. Sea como fuere, solo nos queda esperar que, con el tiempo, se localicen más ejemplares de Nanoxaurus para que podamos saber más sobre el único tiranosaurio polar que ha existido. Espérate, se me fue. Espérate.
Permíteme. Haces Ay, es... pestañe. No, pero, o sea, wow. O sea, es que es el definitivo, se adapta. Me parece, me parece increíble, la verdad. O sea, aparte de que era un T-Rex como más chiquito, vino y él dijo, bueno, no, me hago un abrigo y le salieron 78 plumitas y se adaptó. Me encantó. O sea, está muy exótico. Ojalá encuentren más y podamos saber más sobre este dino. Ujú, 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 ujú. Ah, es como Nike que comenté. Es como Nike que comenté, había extinciones de dinosaurios antes del sí, sí, sí. Pero, o sea, no llegaron, o sea, me refiero a estos en específico, no llegaron a ¿cómo se llama? A ver el final, a su final. O sea, no llegaron a ver su final, sino que se extinguieron en el proceso. Eso está wow. Quizás no podían comer siempre. O sea, volvemos a lo que dice el video. Quizás no podían comer siempre. Y como eran tan grandes, han de haber necesitado mucha comida, ¿no? Y como les gustaba quedarse en lo heladito, ha de haber sido difícil para este dino. ¿Ustedes qué piensan? Por algo existió la extinción del Triásico Jurásico. O sea que antes de la... ¿Qué? Yo estoy muy confundida, la verdad. Oye, pero tú, y se supone que yo soy la que me vengo arriba. Tú ahí no, se comían entre ellos. O sea, ¿tú juras que se comían entre ellos? Dios mío. Tú, bueno, no tenemos que comer. Tocó comerme a mi hermano. O sea, ¿tú juras que se comían entre ellos? Ellos tenían hambre y veían a su primo y decían, estás delicioso. ¡Ñam! ¿Tú juras que por canibalismo se extinguieron? Me encanta. Ay, no, espérate. Aquí. No. Ay, sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Voy a cortar esto después. Ay, que sí podría ser posible si no tuvieras nada que comer, ¿no te comerías a tu hermana? No. No, ¿por qué? ¿Usted sí? Tremenda mordida al vecino. Cállate, no. Posiblemente en el momento que no habían muchas presas, podría haber una posibilidad, a ver, y sí. O sea, pero de que hubiera una posibilidad a que se hayan extinguido por eso, yo creo que, cuidado. De hecho, es posible si las condiciones llevan a ser bastante duras y extremas, pueden considerar empezar el canibalismo para sobrevivir. Es una habilidad muy normal en el reino animal. Sí, pero, o sea, ¿quién es el que lo inicia? O sea, si estás ahí con su grupo, imagínate que es la mamá y el papá dinosaurio y tienen 4 dinosauritos. O sea, ¿quién de los 4, de quién de los 6 pensaría primero en nos vamos a comer a mi hermano o nos vamos a comer a uno de nuestros hijos? ¿Sabes? ¿El que tenga más hambre? ¿El que comió menos la última vez que comieron? Los primeros serían los padres, seguro. ¿Te imaginas? Pero son sus papás. ¿Cómo habrán sido los dinosaurios en ese sentido? ¿Les hubiera importado sus criaturas y hubieran tratado de protegerlas y conseguirles alimento? ¿O en el momento en el que ellos tuvieran hambre hubieran dicho, no, pues nuestros hijos podrían ser un buen asado? En la naturaleza, mientras los padres sobrevivan, pueden tener más crías, pero no en todos los animales. Por eso pregunto, ¿los dinosaurios cómo hubieran sido? Igual los hámsters se comen a sus hijos y tienen estrés. Imagínate que esa regla aplicará para los humanos. Mi hijo me está causando mucho estrés. Tocó hacerlo una carnita asada. Ay, no, basta. Todo mal. Los T-Rex son conocidos por tener una reputación de ser buenos padres. ¿Lo ven? Entonces, si tienen reputación de ser buenos padres, ¿si hubieran comido a sus dino bebés? Yo se lo pregunto.